Buenas noches, que el Señor les bendiga en esta hora. Gracias por estar conectados con nosotros para poder recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Que sea Él quien nos pueda hablar y ministrar esa palabra, ¿verdad? Quisiera que por favor me acompañaran a venir delante del Señor en oración y que juntos podamos entregar este tiempo, podamos ponerle al Señor nuestro corazón, nuestra mente, para que sea Él quien nos hable en esta noche. Vengamos delante del Señor, mis amados, en oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias porque tu amor es grande. Tu misericordia, Señor, es eterna para con nosotros. En esta hora, Jesús, nos presentamos delante de tu presencia y te suplicamos en esta hora, mi Señor, que seas tú ayudándonos, asistiéndonos, hablándonos, Señor, esa palabra fresca que tienes en tu corazón para nuestras vidas. Necesitamos crecer, Señor, necesitamos madurar, necesitamos alcanzar la medida del varón perfecto en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, formado en nosotros, que ya no seamos más nosotros, Señor, que así nosotros, como fue Juan el Bautista, Señor, podamos menguar para que tú crezcas en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos, por favor, que dejes una palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ayude cada día a caminar mejor hasta encontrarnos contigo en las nubes, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor solo a ti, Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros para poder transmitir en esta noche la palabra del Señor. El tema que quiero que compartamos en esta hora es aprendiendo del Maestro. Todos nosotros sabemos a quién me quiero referir. ¿De quién estoy hablando cuando digo aprendiendo del Maestro? El Señor Jesús es el Maestro por excelencia. Él es la persona a la cual nosotros admiramos, a la persona a la cual nosotros queremos cada día ser conformados a su imagen y a su semejanza. Así es que yo quiero que en estos minutos que vamos a estar juntos, que nosotros meditemos en la palabra del Señor y que aprendamos de las actitudes del Maestro, que aprendamos nosotros a saber cómo comportarnos. Quiero que por favor abran sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Los versículos que nosotros conocemos muy bien todos nosotros como cristianos. Mateo capítulo 11 y el versículo 28. Leamos lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Dice el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En primer lugar, el Señor acá nos está haciendo una invitación. El Señor Jesús nos está diciendo, vengan hacia mí, vengan hacia donde yo estoy, todos aquellos que están trabajados y cargados, porque el Señor quiere darnos algo, el Señor quiere prometernos y cumplirnos algo que Él quiere hacer a favor de todos aquellos que están trabajados y que están cargados. El Señor entonces nos dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados. Y dice, y yo os haré descansar. Desde el principio, en el tiempo, cuando el Señor creó, cuando el Señor formó a Adán y Eva, esa era la misma intención de Dios el Padre en el libro del Génesis. El Señor creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Dios hizo al hombre en el sexto día, pero para que el séptimo día pudiesen juntamente con Dios descansar. El deseo de Dios no ha cambiado. El deseo de Dios sigue siendo el mismo que el del libro del Génesis y el que hace 6,000 años atrás lo dijo. El Señor quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Nosotros como hijos de Dios no debemos de andar ni afanados, ni turbados, ni cargados. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios,
aprender a correr a los brazos del Señor. Cuando nos sintamos trabajados, cuando nos sintamos cargados, inmediatamente necesitamos ir al Señor, porque así dice el versículo 28, venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados. No hay necesidad por qué afanarnos. El Señor nos pide nuestras cargas para hacernos y ayudarnos a descansar. Pero miren lo que dice el versículo 29 y 30. Estoy en Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, mis amados, cuando yo veo estos dos versículos, el 29 y el 30, son de esos versículos que uno se queda pensando y uno dice, Señor, ¿cómo es esto? Primero me dices que vaya hacia ti, que corra hacia ti, porque tú me quieres hacer descansar. Pero luego tú me dices, Señor, que me ponga el yugo para trabajar y que lleve tu carga. ¿Cómo es esto? ¿O descanso o trabajo? Pero mire, cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, ¿qué es lo que Él nos ha querido decir? ¿Qué es lo que el Señor nos ha querido mostrar? Es entonces ahí cuando extraemos las verdaderas riquezas de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo 29. El 28 dice, si ustedes están trabajados y cargados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar, dice Jesús. Pero después dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, o descanso o trabajo, ¿qué hago? ¿Cuál de las dos cosas voy a hacer? Déjeme por favor explicarle un poquito. Definitivamente muchos de ustedes ya saben lo que voy a contarles en este momento. Pero cuando el Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, el pueblo de Israel, la nación judía en su totalidad o en su gran mayoría, ellos eran pueblo agrícola. Ellos eran un pueblo que estaban acostumbrados a trabajar la tierra y a poder tener su sostenimiento de la labranza de la tierra. Así es que el Señor Jesús, al decirles esto, les estaba diciendo y hablándoles en el lenguaje que todo el pueblo de Israel entendía. Así es que el Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, dice, y es ligera mi carga. A lo que el Señor Jesús estaba refiriendo, mis amados hermanos, es que Él sabía, y todos los que lo estaban escuchando sabían, que lo normal en ese momento, lo normal en el ambiente en el que ellos se desarrollaban y funcionaban, es que cuando ellos iban a preparar un campo, cuando ellos iban a labrar un terreno para poder sembrarlo con diferentes semillas, lo que ellos hacían es esto. Agarraban un buey viejo, un animal de carga viejo, y le ponían un yugo sobre su costado. Pero a la par del buey viejo, ellos lo que hacían es que ponían a un buey joven. Y esto tiene mucha razón, esto tiene mucha lógica cuando nosotros lo entendemos de esta manera. Porque el Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. El buey viejo conocía el camino. El buey viejo, por ser precisamente un buey que ya tenía experiencia en cómo hacer los surcos, ya conocía el camino en el que iba a caminar, en el que iba a recorrer para poder hacer surcos derechos, pero el buey joven no lo sabía. El buey joven, la ventaja que tenía era la fuerza. Así es que el Señor lo que está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros, es que Él, y perdóneme la expresión y la comparación, el Señor es ese buey viejo que conoce el camino. Él sabe qué es lo que al Padre le agrada, porque Él vino a cumplir la voluntad de Dios mientras estuvo en esta tierra.
Así es que Jesús se pone en un lado del yugo, pero quiere que tú y yo, quiere que nosotros nos pongamos al otro lado del yugo. Nosotros como bueyes jóvenes que tenemos la fuerza, que tenemos la energía, pero no conocemos el camino. Por eso es que lo tenemos a Él al otro lado, al otro extremo del yugo, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre cuál es el camino por el cual debemos de andar. Por eso es precisamente que nosotros vamos a hablar en estas horas, en esta hora, aprender del Maestro. El Señor Jesús claramente nos invita a nosotros que llevemos su yugo sobre nosotros. Y Él dice, aprendan. Yo soy el buey viejo, ustedes son el buey joven, pero aprendan de mí, dijo Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros vamos empujando el yugo con el Señor a la par, es más fácil porque la fuerza la hacemos nosotros, pero quien nos va guiando es el Señor. Nos guía por la senda de justicia, por el camino recto para que no nos desviemos a la derecha o a la izquierda. El Señor entonces sí realmente quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Pero nosotros vamos a descansar en Él cuando dejamos que Él sea quien nos guíe. Y luego dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué hermoso lo que el Señor nos habla en su palabra. Qué hermoso lo que Dios nos enseña para que ninguno de nosotros esté afanado, ansioso, ni preocupado por lo que va a suceder el día de mañana. Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él, aprendamos a ser guiados por Él. Ahora, eso es lo que la palabra del Señor nos dice, y esa es una introducción para lo que quiero que veamos en esta noche también. Cuando el Señor Jesús, mis amados hermanos, Él vino a esta tierra, Él vino no solamente a cumplir la voluntad del Padre, Él no solamente vino a hacer la perfecta voluntad de Dios. El Señor Jesús también vino para estar en medio nuestro y enseñarnos, modelar para nosotros y que nosotros aprendamos de Él como un buen maestro. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros lo veamos en todo momento a Él, pero que también por medio de su palabra nosotros lo admiremos, lo veamos y podamos caminar como Él anduvo en esta tierra. Miren, a mí me impresiona cuando estudio, cuando leo los evangelios, a mí me impresiona ver el carácter, la actitud que el Señor Jesús tenía mientras Él caminaba y se desarrollaba en su ministerio en esta tierra. El ministerio del Señor Jesús, mis amados hermanos, no solamente es hermoso porque hizo grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios, porque alimentó a millares de personas. No solamente por eso el ministerio de Jesús es admirable y es hermoso. A mi ver, hay algo que yo quiero resaltar en este momento acerca del carácter de Jesús como maestro. Vamos por favor a Mateo, una paginitas atrás, Mateo capítulo 10, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra y cuando Él empezó su ministerio, Él no hizo el trabajo ni la obra de Dios, no lo hizo solo. El Señor Jesús buscó a personas adecuadas, buscó a personas idóneas para poder ayudarle en el ministerio. Ahora, capítulo 10 de Mateo y el versículo 1 en adelante, leámoslo. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos,
Cuando el Señor Jesús inició su ministerio, lo primero que Él hizo, dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, dice que Jesús vino y estuvo en oración durante toda la madrugada. Durante gran parte de la noche y la madrugada, Jesús estuvo en oración pidiéndole al Padre que lo guiara, que lo condujera a poder ir y escoger a las personas correctas para que le ayudaran en su ministerio. Así es que dice Mateo capítulo 10 y el versículo 1, que Jesús llamó a sus 12 discípulos. Pero mire qué más dice. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En pocas palabras, mis amados hermanos, el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos y no es casualidad que hayan sido 12. El número 12 significa gobierno, significa autoridad de lo alto. Así es que fueron 12 hombres los que Jesús escogió para poderlos instruir, para poderlos preparar, para darles autoridad, que echaran fuera espíritus inmundos, para que pudieran también sanar a los enfermos, para que pudieran sanar toda enfermedad. Mire qué hermoso. Lo que yo quiero, mis amados hermanos, de inmediato que nosotros veamos es como el Hijo de Dios, Él escoge a 12 hombres comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. El Señor Jesús los escoge y durante 3 años y medio el Señor Jesús estuvo conviviendo con ellos. El Señor Jesús estuvo enseñándoles cosas del reino de Dios. Estuvo enseñándoles no solamente cómo echar fuera demonios, no solamente cómo sanar enfermedades. El Señor también estuvo moldeando, trabajando el carácter de cada uno de los 12 discípulos. Mis amados hermanos, esto a mí me da mucha esperanza, a mí me da mucha alegría, me da gozo, porque cuando yo aprendo del Maestro Jesús, entonces sé de la manera cómo puedo yo relacionarme con las personas que también tengo a mi alrededor. Mis amados hermanos, el Señor Jesús escogió a 12 personas de medio de toda una multitud. Pero veamos el versículo 2 que dice, estoy en Mateo 10 y el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y el versículo 4 dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si usted hace una pequeña lista, usted va a ver que exactamente hay 12 personas que el Señor Jesús escogió. Pero Dios los escogió. El Señor, el Maestro, escogió a estas personas. No crean que porque tenían grandes habilidades o grandes cualidades. El Señor Jesús no escoge a las personas porque tengan grandes habilidades. El Señor llama a aquellos que están dispuestos a ser obedientes, a ser fáciles, dóciles para moldear y hacer lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. El Señor no llama a los preparados. El Señor prepara a los que Él va a llamar al ministerio. Ahora, con esto no quiero decir que no es importante que estudiemos la palabra de Dios. Es necesario, es menester, mis amados hermanos, que nosotros escudriñemos, que nos preparemos, que nos llenemos de la palabra del Señor y con un corazón manso, con un corazón humilde podamos decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí.
El Señor Jesús, como maestro, mis amados hermanos, escogió a 12 discípulos en los cuales no solamente les iba a dar autoridad para echar fuera demonios, sino que también el Señor Jesús los escogió para transformar sus caracteres. Y esto es lo hermoso de mi Señor, esto es lo hermoso del Maestro Jesús, porque Él quiere que nosotros aprendamos cada día a ser como Él es. Mire, yo quiero rapidito, de una manera rápida, yo quiero ver las habilidades, voy a decirlo así, o qué es la característica de cada uno de los 12 discípulos de Jesús, para que nosotros veamos con qué tipo de personas tenía el Señor Jesús tenía que enfrentarse día a día durante los 3 años y medio que estuvo de ministerio junto a ellos. Dios es hermoso en su forma de obrar. Dios es hermoso en su forma de hablarnos a través de la palabra de Dios. En primer lugar, veamos a Pedro. Y mire, ¿cómo hablar del apóstol Pedro sin denigrarlo, sin hacerlo hablar mal de él? ¿Cómo hablar del apóstol Pedro? Solo déjeme decirle algunos adjetivos que él tenía como persona. Pedro era un hombre fuerte, era un hombre impetuoso, era un hombre de carácter impulsivo, que él hacía las cosas y después pensaba que era lo que estaba haciendo. El Señor Jesús escogió a un Pedro, a un Simón Pedro, con un carácter impulsivo, con un carácter explosivo hasta cierto punto. Pero miren, mis amados hermanos, cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol Pedro, hay por lo menos 18 áreas diferentes de su vida que Dios tenía que trabajar en él, que el Señor Jesús tenía que trabajar en la vida de Pedro para poder llegar a ser el apóstol que vemos nosotros en el libro de los Hechos, que se levanta con un mensaje poderoso, que se levanta con un mensaje de Dios, que 3,000 personas se convierten a Cristo. Para que el Pedro que Jesús escogiera al principio llegara a ser el apóstol que vemos en el libro de los Hechos, Jesús tuvo que tratar 18 áreas en su vida, transformarlas, cambiarlas para que él dejara de ser ese hombre fuerte, impulsivo e imperativo. Solo déjeme mostrarle un ejemplo de cómo era el apóstol Pedro. Vamos por favor a Juan capítulo 18. Juan 18 y el versículo 10 y 11 vamos a leer. Juan 18 y el versículo 10 y 11 dice: entonces Simón Pedro, estamos hablando de Pedro, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Fíjese lo que nos dice la escritura. Pedro tenía una espada e inmediatamente la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y dice el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mire, déjeme explicarle un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo en estos 2 versículos. El Señor Jesús había estado orando en el Getsemaní por largas horas en la madrugada, porque el Señor Jesús sabía que ya le quedaba poco para que el discípulo, Judas, el traidor, viniera y lo entregara ante los alguaciles del sacerdocio romano. Así es que el Señor Jesús había estado orando, había mucha presión sobre él, tanta era la presión, dice Lucas, que el sudor era como grandes gotas de sangre. Ahí estaba Jesús con sus 3 discípulos
que había llevado a orar en ese momento, y entre los cuales estaba el apóstol Pedro. Pedro, el discípulo, estaba con Jesús. Pero cuando ve Pedro que viene la multitud a apresar a Jesús, inmediatamente Pedro saca la espada y le corta, sin decir ni una tan sola palabra, le corta la oreja al soldado romano llamado Malco. ¡Qué increíble! Lo que estaba pasando en ese momento era algo sumamente impresionante, porque había mucha presión espiritual. Habían hombres que estaban ahí listos para llevarse preso a Jesús. Pero mire la respuesta de Jesús en el versículo 11. Estoy en Juan 18 y ahora leo el versículo 11. Y dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que me ha dado, ¿no he de beber? Mira, a mí me impresiona la actitud de nuestro Señor Jesucristo, porque a pesar de ser un momento donde había mucha presión, donde había muchas huestes de maldad en medio del Señor Jesús listo para agarrarlo, Él tenía una gran paz, Él tenía una gran y no desaprovecha el momento para darle una buena lección al apóstol Pedro. Y le dice, Pedro, mete tu espada en la vaina. Yo tengo que tomar la copa que el Padre me ha dado. Pero mire también lo que dice Mateo 26:51. El Evangelio de Mateo capítulo 26 y el versículo 51, hablando precisamente de este mismo suceso. Dice Mateo 26:51, pero uno de los que estaban con Jesús, ahora ya sabemos que ese uno era Pedro, porque Juan nos lo dijo. Entonces, uno que estaba también con Jesús, extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, dice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada. Mire, a mí me impresiona la actitud del maestro en cuanto a la actitud de Pedro en ese momento. Porque Jesús de lo más sereno, Jesús de lo más tranquilo le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. La Nueva Versión Internacional de la Biblia, este versículo dice, el que a hierro mata, a hierro muere, dice la versión internacional. Pero Jesús le estaba dando una explicación gentil al apóstol Pedro y le estaba explicando, Pedro, eso no lo hagas, porque lo que tú haces después se te va a venir en contra tuya. A pesar de que Jesús estaba a punto de que se lo llevaran para torturarlo, para maltratarlo, para crucificarlo, el Señor Jesús tenía la paciencia todavía de seguirle enseñando a Pedro que bajara su carácter, que tratara de controlar su ímpetu. Y dice el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor Jesús tiene la amabilidad de en un momento tan difícil enseñarle al apóstol Pedro cuál era la manera correcta de comportarse. Jesús seguía afectando el carácter de este gran hombre, pero que necesitaba ser tratado por Dios. Vamos al segundo de los discípulos. El segundo de ellos era el hermano de Pedro, que se llama Andrés. Andrés al principio era un discípulo de Juan el Bautista, pero cuando Andrés oyó de Jesús, él se fue detrás de Jesús y Jesús le dijo, Andrés, ven y sígueme. Así es como Andrés cambió de maestro, que era Juan, cambió a Jesús y ahora le seguía y ahora era uno de los 12 discípulos del maestro Jesús. Él era un poco incrédulo. Andrés y Felipe, otro de los discípulos, básicamente tenían el mismo problema. Y ellos padecían un poco de incredulidad.
Vaya por favor conmigo a lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y el versículo, vamos a leer en el versículo 5. Aquí vamos a ver a dos de los discípulos de Jesús, a Andrés y a Felipe. Vamos a ver qué área era la que ellos estaban mostrando que necesitaba transformación por el maestro. Dice Juan 6 y el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Jesús le dijo a Felipe, ¿qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Le preguntó Jesús a Felipe. Pero esto decía para probarle. Jesús quería probar el corazón de Felipe para ver cuánta fe había en él, cómo él era capaz de reaccionar ante tal problema frente a él. Así es que Jesús quería probarlo, porque dice, él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ahora mire la actitud de otro discípulo. Ya vimos que Felipe le faltaba fe. No se había convencido que con quien estaban era con el Hijo de Dios, con el Dios creador de todo el universo, que si hizo el mundo entero, que si hizo a toda la raza humana, podía darles de comer a 5,000. Todavía Felipe tenía un poco de incredulidad en su corazón. Pero veamos ahora a Andrés. Y dice el versículo 8, otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, le dijo. Trató de ser un poquito más osado y tener un poquito más de fe, pero también le faltaba fe a Andrés. Le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Así es que podemos ver a Felipe y a Andrés, 2 discípulos más del Señor que tenían falta de fe, mis amados hermanos. Miren, hay veces cómo realmente el Señor Jesús conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y a pesar de que el Maestro conoce lo que hay en el corazón de sus discípulos y lo que hay en nuestro corazón, Él no se da por vencido. Él no dice, mejor lo aparto y busco a otro que me crea. El Señor Jesús comienza a ayudarles, a trabajar en la fe de ellos, porque todos nosotros conocemos el final de la historia que Jesús les dice, acuesten a las personas en grupos de 50 para que les podamos dar de comer a toda la multitud. Y Dios ahí hace el milagro de darle de comer a toda una multitud. Y definitivamente no hay duda que la fe de Andrés y de Felipe desde ese día en adelante aumentó un poco más. Mis amados hermanos, no nos demos por vencidos. Nosotros también somos llamados por Dios, pero muchas veces somos como Pedro, otras veces como Felipe o como Andrés, que nos hace falta fe. Pero no nos demos por vencidos. Muchas veces nosotros nos descalificamos a nosotros mismos y Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue teniendo paciencia de cada uno de nosotros y hasta muchas veces sonriéndose de las actitudes que nosotros tenemos. Por eso es que tenemos que aprender del Maestro cómo tratar a cada persona según su personalidad, no importando lo que sean. Dios tiene un plan y un en cada una de las personas. Pero ¿qué hablar ahora de Jacobo y de Juan? Vamos por favor a la escritura, Marcos capítulo 3 y el versículo 17. Marcos capítulo 3 y el versículo 17. Aquí vamos a ver a 2 discípulos más. El Evangelio de Marcos capítulo 3 y el versículo 17. Ese es el relato cuando el Señor Jesús escogió también a los 12, narrado por Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Dice entonces el versículo 17, que Jesús escogió a Jacobo
hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Estos dos discípulos eran hermanos del mismo papá y de la misma mamá, Jacobo y Juan. Y dice, a quienes apellidó. Y a mí me impresionó esto cuando yo lo leí, porque dice que Jesús le puso un sobrenombre a estos dos hermanos. Mire qué hermoso el humor de Jesús. Él no era una persona enojada, no, yo no voy a reírme, yo no voy a... No, Jesús bromeaba, Jesús hacía un momento agradable juntamente con sus discípulos. Así es que dice que Jesús apellidó a estos hermanos Boanerges. ¿Y por qué les puso Boanerges? Porque significa hijos del trueno. Ahora, yo quiero que nos detengamos un momentito en esto. Yo quiero que nosotros veamos el humor del Señor, no el sarcasmo de Jesús. En Jesús no había sarcasmo, en Jesús había un humor. Jesús les puso Boanerges a estos dos hermanitos. ¿Sabe por qué? ¿Quiere ver por qué les puso ese sobrenombre de Boanerges? Vamos por favor a Lucas. Lucas capítulo 9 y el versículo 49. Lucas 9:49. Aquí vemos cómo estos dos hermanos muchas veces andaban juntos. La mayoría de las veces siempre andaban juntos en las misiones que el Señor les daba y les encomendaba a hacer. Así es que aquí vamos a ver a Jacobo y a Juan el por qué Jesús les puso Boanerges o hijos del trueno. Dice el versículo 49. Estoy en Lucas 9:49. Entonces respondió Juan y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Jacobo y yo se lo prohibimos porque lo vimos que estaba echando fuera demonios en tu nombre, Jesús, y él no es de nosotros. Y dice, porque no sigue con nosotros. Y mírenlo, yo solo me imagino la cara de Jesús, la sonrisa, la risa que le ha de haber causado al maestro cuando vio la actitud de Juan y de Jacobo, porque le fueron a prohibir a aquel que no echara fuera demonios. Y mira el versículo 50, lo que Jesús les dice. Jesús les dijo, no se lo prohibáis. No anden reprendiendo a la gente, no se lo prohíban. Y le dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, les dijo Jesús. Así es que Jesús les enseñó una lección a estos y les dijo, no sean tan cuadrados, no sean tan legalistas, tranquilo. Si ellos están echando fuera demonios en mi nombre, no están en contra de nosotros, entonces son de los nuestros también, no se lo prohíban. Pero ellos al parecer no aprendieron muy bien ese gentil regaño de Jesús. Pero luego dice en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en el que a él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y dice el versículo 53, mas no le recibieron. Cuando el Señor Jesús quería entrar a la aldea de los samaritanos, dice que no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así es que viniendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, oiga una vez más la parejita de dos, como dicen, ¿verdad? Esta parejita de hermanos, hijos de Zebedeo, le dijeron a Jesús, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Aquí si el Señor Jesús no se pudo reír por la petición que ellos le estaban haciendo. Aquí Jesús no se rió, sino que dice el versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió. Aquí el Señor Jesús al principio trató de reírse y de decirles, no sean así, no sean tan boanerges, tan hijos del trueno. Pero ahora sí los reprende Jesús. Ahora sí les habla fuerte y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Permítame detenerme y recapitular los discípulos que ya hemos visto. Hemos visto la actitud de Pedro, que era un hombre fuerte, que capaz de volarle la oreja a cualquiera sin mediar ni una sola palabra. Pero qué decir de Andrés y de Felipe, que tenían falta de fe en el poder del Maestro. Pero qué decir ahora de Jacobo y de Juan, que eran tan hijos del trueno que estaban dispuestos a orar para que del cielo cayera fuego y consumiera a toda una aldea. Qué impresionante poder ver el carácter de cada uno de los discípulos. Y el Señor Jesús, como maestro, tiene que a cada uno enseñarles poco a poco y moldear el carácter de cada uno de ellos. Mis amados hermanos, no hay duda alguna que Dios está haciendo lo mismo con todos nosotros. Dios conoce nuestros atrevimientos, Dios conoce nuestra forma de ser, nuestro carácter, y no hay duda, mis amados hermanos, que el Señor nos está puliendo. Así como dice el Proverbios que piedra con piedra se aguza, dice. Piedra con piedra, hierro con hierro, se saca filo, se lima. El Señor Jesús nos permite tener hermanos y hermanas alrededor nuestro para amarlos, pero también para que nos formen, también para que nos moldeen al carácter de Cristo, mis amados hermanos. Allá en El Salvador tenemos un dicho, que la cuña para que apriete debe de ser del mismo palo. Y mire, muchas veces Dios nos pone a hermanos cuñas o a hermanas cuñas que no podemos reaccionarle mal, porque es el hermano en Cristo, la hermana en Cristo. Tengo que aprender a callarme. Tengo que aprender a tragarme todo lo que quisiera decirle, porque es mi hermano en Cristo. Mire cómo Dios nos moldea unos a otros, así como Jesús trabajó en el carácter de sus discípulos, también Él quiere trabajar en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que decirle: sí, Señor, yo solo soy una vasija en tus manos. Moldéame para que me hagas conforme a tu imagen y a tu semejanza. Pero ¿qué decir de Bartolomé? Bartolomé es el discípulo que también es conocido como Natanael. Natanael era aquel discípulo que estaba recostado sobre una higuera. Cuando llegó corriendo Felipe, eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 1 y el versículo 45 en adelante. Por el tiempo no lo voy a leer yo. Pero estaba Natanael acostado bajo la higuera y llega Felipe y le dice: Natanael, que es Bartolomé igual, le dice: Natanael, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Y Natanael le dice: ¿de veras? ¿Y de dónde es? ¿De dónde ha nacido? ¿De dónde salió? Y Felipe le dice: de Nazaret. Y la respuesta, todos nosotros conocemos lo que Natanael le dice. Y Natanael le dice: ¿qué? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Para que veamos el corazón, para que veamos el entendimiento que tenía Bartolomé o Natanael. Natanael ni siquiera hubiese imaginado que el maestro, que el Mesías pudiese nacer o venir de un lugar llamado Nazaret. Pero cuando va corriendo Natanael delante de Jesús, se le presenta y le dice: Jesús, he aquí un buen israelita, le dice Jesús a Natanael. Y le dice Natanael sorprendido: ¿Cómo? ¿Tú me conoces? Le dice. Y le dice a Jesús: sí, te conozco desde que estabas acostado bajo la higuera. Yo te vi, le dice. Pero ¿y cómo? Le dice. ¿Cómo me vistes? Y Jesús le dice: ay, Natanael, tú no crees en mí. Pero desde ahora, le dice, yo te escojo para que veas los cielos abiertos, para que veas los ángeles de Dios descender del cielo, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, para que creas que yo soy el enviado que Dios ha mandado a este mundo. Imagínense la incredulidad de Bartolomé, que es Natanael.
pero Jesús lo transformó. Jesús cambió a este hombre y le abrió los ojos para que pudiera ver los cielos abiertos sobre la cabeza del Hijo de Dios. ¿Qué decir de Tomás? Tomás es conocido como el discípulo más incrédulo de todos. ¿Por qué? Porque Tomás, a pesar de que era un hombre leal y un hombre valiente, no se creía de todo lo que él oía. Una vez le dijeron los discípulos, este pasaje está en Juan capítulo 20 y el versículo 24 y 25. Tomás es el que se llama también Dídimo. Tomás por sobrenombre Dídimo. Tomás entonces le dice, no, yo no voy a creer. Jesús no ha resucitado porque yo no lo he visto. Es más, si realmente Jesús hubiera resucitado, yo mismo quiero meter mis dedos en sus agujeros de sus manos para creer. Y quiero meter también mis dedos en su costado para yo creer que Él ha resucitado. Así es que el Señor Jesús se le aparece a Tomás. El Señor Jesús se pone en medio de todos ellos y Jesús le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en los huecos de mis manos y mete tu dedo también en los costados. Y se queda Tomás, el Dídimo. ¡Wow! Tú eres Jesús, tú eres mi Señor. Y Jesús, aún después de resucitado, Jesús gentilmente reprende a Tomás y le dice, Tomás, bienaventurados los que sin ver creen a la palabra de Dios. Y me imagino yo que Tomás se ha de ver avergonzado un poco por las palabras de Jesús, pero aprendió ahí Tomás que no tienen que ver sus ojos para creer, porque eso es precisamente la fe. La fe es creer lo que no vemos, lo que no creemos que puede hacerse real, pero sabemos que Dios es totalmente suficiente para cumplir lo que nos ha prometido. Ese era Tomás, el Dídimo, alguien que si no lo compruebo, no lo creo. ¿Cuántos Tomás hay ahora conectados? Hoy no se conectaron, ¿verdad? Pero luego tenemos a Mateo. Mateo era un publicano, Mateo era un recaudador de impuestos y todos nosotros sabemos que ellos eran aborrecidos por los judíos, pero también eran aborrecidos por los romanos. Los recaudadores de impuestos eran los publicanos. Mateo era un publicano y el Señor Jesús fue hasta la mesa donde estaba Mateo y le dijo, Mateo, ven y sígueme. Así es que Mateo, un recaudador de impuestos, era un judío que se había volteado en contra de sus hermanos y les cobraba altos impuestos con tal de llevárselos a los romanos. Y los romanos, por supuesto, odiaban a los gentiles, no importando si fueran publicanos. Así es que ese era Mateo. Mateo, mis amados hermanos, era un hombre odiado básicamente por todos, por su mismo pueblo, pero también por el pueblo romano. Pero el Señor Jesús llama a Mateo, lo cambia, lo transforma, le da un corazón para que pueda ver las cosas que Dios iba a hacer en medio del pueblo. Y tanto fue el éxito del Hijo de Dios en el carácter y en la transformación de Mateo, que se convirtió en el escritor del Evangelio de Mateo y registra cosas hermosas del Maestro. Terminemos con los discípulos de Jesús. Cada uno de ellos tenía cualidades o pues su carácter que tenía que ser transformado por Dios. ¿Qué hablar ahora de Jacobo? A él se le decía Jacobo, era el hijo de Alfeo, pero también se le llamaba Jacobo el menor para poderlo hacer diferencia con el hermano de Juan, el Boanerge. Pero este Jacobo no se habla mucho en la escritura acerca de él. Así es que no vamos a hablar y vamos a pasar a Lebeo. Lebeo era otro de sus discípulos llamado también Tadeo. A este Lebeo se le decía Judas Tadeo. Ese era su nombre, el nombre que se le da en Lucas 6:16. Ahí se mencionan a los dos Lucas. Dice Lucas que él era Lebeo, Lebeo, era Judas Tadeo.
No era el Judas el traidor, era otro Judas, Tadeo. Así es que también a él se le conocía con ese nombre, pero nos faltan 2 discípulos para terminar. El próximo en la lista, el 11º de los discípulos, era Simón el cananeo. Se le llamaba cananeo no solamente porque no era porque vivía en Canaán o en Canaán. No se le llamaba el cananeo por eso. La palabra cananea, el término es hebreo y significa celoso y entusiasta. Simón entonces, él era un hombre entusiasta, pero era un hombre celoso también, era un hombre hasta cierto punto difícil para compartir con los demás. Pero el Señor Jesús cambió también a este hombre, lo cambió, lo transformó y él llegó a ser parte de los apóstoles que vemos también en el libro de los Hechos con el nombre de Simón, hijo de Cleofas. Pero ahora vamos con el último para ir terminando ya esta noche la palabra del Señor. De último lugar tenemos a Judas Iscariote. A él se le puso el sobrenombre Iscariote. ¿Pero por qué? Ustedes, los que me conocen, saben que soy muy curiosa con lo que la Escritura, con lo que en la Biblia está escrito. Judas se le llamaba el Iscariote por 2 razones. La primera de ellas, Iscariote, se les decía a las personas que vivían en una ciudad llamada Quiriot. Déjenme mencionarles esto. De los 12 discípulos, 11 discípulos fueron escogidos por Dios, por Jesús, que vivían en los alrededores de Galilea. Pero uno de ellos no era de Galilea, era de una ciudad lejos de Galilea. Y no es casualidad que el único de los discípulos que no pertenecía o que no vivía en Galilea era Judas Iscariote. Él venía de un lugar llamado Quiriot. Pero también esta palabra Quiriot o Iscariote viene del arameo que significa asesino. Así es que Judas Iscariote era parte de los 12 discípulos. Y miren, mis amados hermanos, cuando llegamos a la vida de este 12º discípulo, nosotros nos comenzamos muchas veces a preguntar y a decirnos, pero ¿por qué si él iba a ser un traidor? Si él iba a entregar al maestro con un beso, ¿por qué Jesús lo escogió? ¿Por qué Jesús tuvo que trabajar con él? Mire, eso es lo que a mí me impresiona del Hijo de Dios. Mis amados hermanos, Jesús sabía desde el principio cuando escogió a Judas Iscariote, Jesús sabía que Judas iba a ser el traidor. Pero nunca Jesús mostró una actitud de rechazo o de indiferencia hacia Judas Iscariote. Hasta el último momento Jesús le mostró amor. Jesús le mostró un carácter digno de un maestro a un hombre como Judas, que era un traidor. Mire por favor lo que dice Mateo capítulo 26 y el versículo, Mateo 26 y el versículo 50. Mateo 26, 50. Desde el 47 puede leer, pero yo nada más voy a leer el versículo 50. Porque cuando llega Judas con todos los soldados de la guardia romana, llegan a agarrar a Jesús, a agarrarlo preso para torturarlo y después crucificarlo, viene Jesús. Cuando Judas llega y le da un beso en su mejilla y lo entrega, el Señor Jesús le dijo, dice el versículo 50, amigo, qué impresionante. Jesús, a pesar de que estaba su discípulo traicionándolo, Jesús le dice, amigo. Y no crea que era un amigo hipócrita. Como hay mucha gente que dice, ay, amiga, qué días de no verte. Y amiga, y después a las espaldas está hablando mal de uno. No, Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús
y le prendieron. Miren, mis amados hermanos, cada uno de los aspectos que hemos visto a grandes rasgos, cada uno de los aspectos del carácter de cada uno de los discípulos, es precisamente con el tipo de personas que nosotros también nos vamos a tener que enfrentar en el día a día, ya sea en la iglesia, en el mundo ni se diga. En el mundo está plagado de tantos Judas Iscariote. Pero aún dentro de la iglesia hay todo este tipo de personalidades con las cuales nosotros tenemos que bregar, luchar y dejar que Dios nos transforme. Mis amados hermanos, Dios muchas veces nos pone a la par a personas que nos van a lijar, que nos van a quitar áreas, que nos van a quitar cosas que a Dios no le agradan de nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos amargarnos contra los Judas, ni enojarnos contra los Pedros, ni tampoco llevarle la contraria a los Jacobos y a los Juanes. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que aprender del Maestro. El Señor Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús tuvo que batallar con estos 12 personajes durante todo su ministerio, pero al final el Señor transformó la vida de ellos. Al final Dios cambió la vida de ellos. Al final Dios sacó lo mejor de ellos y la gente podía ver la obra perfecta y poderosa que Dios había hecho en cada uno de sus discípulos. Mis amados hermanos, de los 12 discípulos, las actitudes que más duelen son las actitudes de los Judas Iscariotes, porque son actitudes de traición, son actitudes que duelen mucho. Pero déjeme decirle en estos 3 minutitos que me quedan, déjeme decir el por qué Dios permite muchas veces que Judas estén a la par nuestra, no solamente para transformar nuestro carácter o para pulirlo, sino es algo también que la palabra de Dios nos enseña. Dios quiere que nosotros como sus hijos lo conozcamos a Él en todas las áreas. En todo momento tenemos que aprender y ver a Jesús como el Maestro. Pero mis amados hermanos, en el cielo, Dios el Padre fue traicionado por un Lucifer, por un ángel que se cayó de la gracia porque se llenó de orgullo en su corazón. A Dios le dolió la traición del querubín. Dios le dolió la traición de Lucifer en el cielo. Así es que de alguna manera Dios le permitió también a su Hijo Jesús tener la traición de un Judas Iscariote para que Cristo conociera también el corazón del Padre, cuánto había sufrido por esto. Ahora nosotros, como discípulos de Jesús, nosotros como hijos de Dios, en algún momento de nuestro caminar, mis amados hermanos, vamos a experimentar también la traición de un Judas Iscariote, para que podamos entender lo que Jesús sufrió, pero para poder entender también el corazón del Padre y para que comprobemos que Dios, a pesar de que todos nos fallen, Dios permanece fiel. Dios es el único que no nos va a fallar y que no nos va a abandonar jamás. Mis amados hermanos, nosotros tenemos definitivamente que aprender del Maestro Jesús, imitar cada una de sus actitudes. Tiempo faltaría para profundizar y ver cada una de las actitudes que Jesús mostró. Jesús, si era necesario, los reprendía gentilmente, pero también si era necesario, con gentileza, pero con firmeza, Jesús corregía a sus discípulos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a poder aprender del Maestro y a no amargarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Oremos por favor en esta hora y démosle gracias al Señor por su palabra. Gracias te damos, Cordero de Dios, por la oportunidad y por tu palabra que tú nos has compartido en esta noche, mi Señor.
Queremos, por favor, que selles esa palabra, mi Dios, y que puedas recordarnos que cada una de las personas que tú traes a nuestro alrededor, que cada una de las personas, Señor, con diferentes caracteres, puedan ellos ayudarnos a dar la talla, a dar la medida del varón perfecto. Gracias te damos en esta hora. Bendecimos la vida de todos aquellos que han visto, que han estado en esta transmisión y también todos aquellos que en el futuro van a verla, Señor. Háblales por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo selle esta palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias por estar conectados y el día de mañana volvemos a juntarnos a las 7 de la noche. Buenas noches.